estamos. Entonces, ya estamos con nuestro invitado, Leonor, vamos enseguida a saludarle. Cordiales saludos al doctor Jaime Chuchuca. Él es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, también licenciado en Ciencias de la Educación, en Filosofía, Sociología y Economía. Tiene una maestría en Sociología y un doctorado en Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Es analista político también. Está con nosotros para compartir su criterio frente a esta manifestación pública que han hecho varios profesionales del derecho del país frente a lo que consideran un sistemático irrespeto y violación al derecho, al Estado del país, a las leyes y a la Constitución por parte del Ejecutivo. Una de las cuestiones que más ha sido criticada es el hecho que el presidente no pida licencia para participar en campaña por esta reelección y que haya elegido a dedo a la segunda mandataria del país. ¿Cómo mira usted estos eventos, doctor? Bienvenido. Saludos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y poder compartir algunas reflexiones. Creo que por ahí en el currículum le faltó la maestría en Derecho Constitucional, pero bueno. Muchas gracias. Para opinar de este tema nada más me quería referir, porque si no pueden decir los colegas qué experticia tiene sobre el asunto. Lo primero que entendamos también a través de la entrevista es que hay 3 hechos muy importantes que están sucediendo para aplicar esta normativa. Primero, que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha venido cometiendo varios actos autoritarios, actos dictatoriales durante todo este año, no solamente ahora, sino durante todo el año. Y en realidad este es uno de los problemas con la vicepresidenta Abad y la variación de diferentes decretos que han venido saliendo. El tercer hecho contundente es, para mantenerse en la presidencia de la República, el presidente de la República en este momento en campaña electoral está utilizando los recursos públicos. Entonces miremos, digo varios actos dictatoriales, recordemos por ejemplo el intento de intercambio de la chatarra rusa, entre comillas, que iba a Estados Unidos y luego a Ucrania. Recordemos el envío a la vicepresidenta Abad con un decreto, uno de los primeros decretos a Israel, después a Turquía, el ingreso autoritario en la embajada de México, donde se rompieron varios tratados internacionales, la misma Constitución, el Código Orgánico Integral Penal. Recordemos también que se envió una ley sin aprobarse en el legislativo, se envió al registro oficial para que sea publicada. Estamos ya viviendo actos dictatoriales. Esa es eminentemente una ruptura de la Constitución, porque no se necesitaría una Asamblea Nacional para aprobar y promulgar leyes, porque los está haciendo de modo autoritario y dictatorial. Y ahí yo ponía una parábola, ¿no?, que en filosofía se llama, o que también se habla de la paradoja del Zenón de Lea. La paradoja del Zenón de Lea, él decía, ¿cuántos granos de arena hacen falta para completar un montón? Yo digo, ¿cuántos actos dictatoriales hacen falta para completar una dictadura? Y creo yo que en realidad los actos dictatoriales y el concepto de dictadura también es un concepto vago, y deberíamos ver que ya existe una ruptura de la división de poderes. Además, recordemos recientemente supuestamente unas disculpas públicas por el caso Malvinas, que sale el ministro Lofredo con toda la intimidación, el miedo contra la justicia, contra la jueza Tania Lor, que determinó a través de una sentencia la desaparición forzada de los 4 niños. Además, en un año completamente siniestro, es el segundo año con más homicidios y delitos que se ha cometido en la historia del país, 6.810 homicidios, para tener un ejemplo. Entonces, esto es un conjunto de actos dictatoriales. Ahora, la pregunta que usted me hacía, perdón que me haya demorado tanto, pero vienen varios decretos aquí. El decreto 490, con el que se le envía a la vicepresidenta Abad, nuevamente de modo inconstitucional, a Turquía, cuando ella estaba en vacaciones. Se le cambia de funciones de vicepresidenta a embajadora y se le envía autoritariamente a Turquía, mientras ella estaba de vacaciones. Y es que el presidente no le concedía vacaciones, ¿qué quería decir? Además que no hay ninguna cosa regulada, ella puede tomar de modo autónomo, la vicepresidencia es autogestionada. Hubiera querido decir que estaba en funciones, pero sin implicar esto, ella
todavía sigue siendo vicepresidenta. 492, nombra inconstitucionalmente a Saria Moya como vicepresidente el 2 de enero de 2025. Decreto 493, hace un nuevo estado de excepción por 60 días. En medio de esta situación, a pesar de que la Corte Constitucional todo el año anterior pasó reclamando que hay excesivas crisis de emergencia y estados de excepción. Decreto 494, nombra inconstitucionalmente a la vicepresidenta de facto Cynthia Gelibert el 4 de enero del 2025. Decreto 500, encarga a la presidencia a la funcionaria de facto Cynthia Gelibert por fuerza mayor supuestamente para que haga campañas del presidente durante 30 días. El decreto 500 sale el 7 de enero. Una de las candidatas a la Asamblea Nacional de Daniel Noboa, la candidata Centeno, dice que la fuerza mayor es hacer campaña. Es decir, que ella está definiendo como fuerza mayor hacer campaña. No es un terremoto, no es una erupción, no es la caída de un rayo, no es un accidente para ella, porque eso es en realidad un caso de fuerza mayor, es hacer campaña. Estos cantidad de decretos han generado un caos. Y por eso empezaba diciendo, ¿cuál es el hecho sustancial? Daniel Noboa no quiere que la vicepresidenta Abad lo reemplace en funciones en la presidencia. Y esto se ha venido viendo desde el primer día del gobierno. El doctor José Chalco ha manifestado que no hay ausencia temporal, es un constitucionalista cuencano. No hay ausencia temporal del presidente. Basta de engaños. Fuerza mayor es hecho irresistible e impredecible, dice, se simula licencia que solo asamblea puede dar. O sea, son varios los constitucionalistas en el país que han visto estos decretos como erróneos, equivocados y que no hay lugar para que se haya dado. Le cuento una estadística simple que hice. De 19 abogados entrevistados en los medios de Coavisa y Teleamazonas, solamente uno está de acuerdo con las acciones que ha tomado el presidente de la República con estos actos dictatoriales. Solamente uno. Y me parece que es el abogado Ismael Quintana. El cual también ha sido muy criticado por algunos otros abogados. El resto de abogados, constitucionalistas, expertos y la comunidad jurídica, hay al menos 3 cartas que conozco de diferentes colegios de abogados, foros de abogados, y otras eminencias, jueces, ex jueces, que se encuentran debatiendo sobre el tema, que todos están en contra del autoritarismo con el que se han emitido estos decretos. Y en realidad no hay ausencia temporal. La vicepresidenta Abad continúa en funciones. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto es algo que quiero recalcar, de lo que si no se habla. Y es que el día de mañana asume la señora Gilbert la presidencia de la República. Primero que está simulando y usurpando un cargo. Eso es un delito regulado en el Código Penal. En el artículo 287 hay pena de 1 a 3 años. Vi que pusieron una denuncia en la mañana. Sí, el candidato presidencial Escala. Por flagrancia, podría el día de mañana Fiscal y Policía, por el artículo 527, perseguir este delito. Después, si ella asume y empieza a firmar documentos, los está firmando de facto. Causa un caos. Encima también los firmas que está haciendo ahora como vicepresidenta está causando un caos. Porque van a haber un montón de procesos, juicios, etcétera, por las firmas. Invalidez jurídica de tal firma, etcétera, porque ella no tiene la competencia necesaria. Está simulando y usurpando el cargo de vicepresidenta y va a simular y usurpar el cargo de presidente el día de mañana. Doble. Además, peculado. Haber peculado por distracción de fondos públicos. En el caso incluso del mismo presidente Noboa, está cometiendo infracciones electorales. No cumple con el artículo 93 del Código de la Democracia, inciso 2. No cumple con el artículo 278, numeral 3, porque es un funcionario público que está induciendo al voto en funciones y cobrando la remuneración del Estado. Eso también es peculado, está distrayendo fondos públicos para hacer campañas del artículo 278 del Código Orgánico. Pero ¿por qué la ley está permitiendo esto? Porque para firmar estos decretos en el documento
hace alusión al artículo tal, al otro artículo, porque hay ambigüedad en estos artículos que permiten a las autoridades analizar y tomar de forma subjetiva y a conveniencia estos artículos para en base a ello firmar decretos. En realidad no hay ambigüedad. La interpretación antojadiza que ha provenido desde la presidencia y de los asesores de la presidencia han hecho que se tomen estas decisiones. Porque además hay jurisprudencia y antecedentes de los anteriores presidentes de la República. Por ejemplo, pongamos el tema de vacaciones que ha sido tan cuestionado a la vicepresidenta. Y veamos en la historia cómo sacaron vacaciones el vicepresidente Moreno, el vicepresidente Glass, el vicepresidente Borrero, que recordamos, él incluso se fue a Qatar en medio del Mundial, una delegación, después de eso tuvo COVID y sacó vacaciones. Entonces, ha habido diferentes formas y casi todas por una autogestión dentro de la presidencia con un tema administrativo, de una coordinación interna entre presidente y vicepresidente, y dice, voy a tomar vacaciones tales días. Eso ha sido, por ejemplo, ya como antecedente y jurisprudencia que se ha sentado dentro del campo administrativo. Sobre sentencias judiciales, veamos el tema del dictamen reciente que sacó la Corte Constitucional respecto a la ausencia de la vicepresidenta Abad, y esto lo consultó la propia Presidencia de la República, y le dijo, la ausencia temporal solamente se configura en tales atribuciones de acuerdo a la Constitución. ¿Quién estaba aquí interpretando antojadizamente la Constitución? Nuevamente es la Presidencia de la República. ¿Y cuál es el caos? Regreso yo a los hechos. ¿Por qué se genera todo este caos? Porque no se quiere que la vicepresidenta Abad asuma la presidencia de la República por el encontrón o los diferentes problemas que tengan entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Entonces, esto es el fondo del asunto. Veamos el meollo del asunto. Ahora, de ahí está la teoría de la mayoría de abogados, juristas, constitucionalistas, que contradicen a la presidencia de la República. Está la teoría sacada un poco, traída por los cabellos, para defender al presidente de la República a través de sus asesores. Incluso ellos dicen, el presidente no tiene que cumplir más allá de lo que dice la Constitución, negando incluso que se cumplan leyes secundarias inferiores a la Constitución, emanadas, promulgadas constitucionalmente. Nosotros poníamos un ejemplo, ¿qué pasa si al presidente de la República se le ocurre incumplir o delinquir los 44 tipos penales del Código Orgánico Integral Penal? ¿No tendrá acaso que ser juzgado? Investigado por fiscalía y juzgado por los jueces. Claro que sí, si comete todas las infracciones electorales del Código de la Democracia igualmente. Pero ellos quieren decir que las infracciones que no están reguladas en la Constitución no deberían ser juzgadas, lo cual en realidad llega a ser un absurdo. Les pongo este ejemplo para que vean al absurdo que puede llegarse a través de la interpretación, por ejemplo, del Ministerio del Interior, José de la Gasca, o de algunos otros personajes que han estado haciendo opinión pública como asesores a través de la presidencia de la República. Doctor Chuchuca, muchas de estas decisiones del Ejecutivo han sido sustentadas en la interpretación que hace la Corte Constitucional a lo extraordinario que es este periodo de la actual Asamblea y Presidente de la República, que es para completar un periodo que ni siquiera cuenta como reelección. ¿Ese argumento puede sustentar jurídicamente los decretos del Ejecutivo? En realidad no, porque ellos toman un documento que es una sentencia interpretativa, un dictamen interpretativo del 2010. El Código de la Democracia surgió en 2009, después de la Constitución del 2008. Ha sido reformado al menos en 5 ocasiones. Las últimas, por ejemplo, 2017, 2019, 2021, en 2023 se envió otra reforma a la Asamblea Nacional. Entonces, además es una sentencia de 2010. El artículo 93 del Código de la Democracia surge después de esa sentencia. Entonces, la sentencia no podía imaginar o adivinar a futuro lo que iba a suceder, obviamente. Ahora, la sentencia, ¿qué interpreta? Interpreta si en el objeto de la muerte cruzada se debería considerar ese pequeño lapso como una reelección. Eso es lo que interpreta la sentencia, y esa fue la pregunta
del señor que envió la interpretación, el documento, la demanda de interpretación a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ellos quieren coger esta sentencia y pasar por encima la Constitución, el Código de la Democracia, el Código Orgánico Integral Penal y otros. Esa es la teoría de ellos. Que todo el mundo, incluso algunas de las cartas, por ejemplo, el Colegio de Abogados del Pichincha ha dicho, en realidad es una interpretación no ajustada a la historia que tiene que ver con ese dictamen que pronunció de interpretación la Corte Constitucional. Y yo estoy completamente de acuerdo en este sentido. Ellos también dicen que no debería, y además sobre la licencia, no es la interpretación que hace la Corte Constitucional. Aquí el problema que ellos además traen también a sí mismo de modo autoritario es la licencia. No es que el problema no solamente es la licencia. El problema de todo esto, es decir, la causa que genera, la causa génesis de todo esto, la causa génesis de todo esto, es no quererle dejar a la vicepresidenta Abac asumir la presidencia de la República. Y han venido estos cuestiones secundarias, estas interpretaciones y estas leyes. Son cuestiones secundarias. A ver, vamos, hay una persona en la línea. Buenas tardes, bienvenido a Radio Católica. Un cordial saludo a usted, a su invitado y a la ciudadanía. Por factor tiempo, voy a decirle, doctor, por favor, yo digo y me llama la atención las leyes, la Constitución y cuantas cosas más. Pero yo pido a todos los abogados, a todos los constitucionalistas, por favor, unirnos. Porque ahorita el país está en caos. Ya no está, decir que es un estado fallido, no, señor, eso ya pasamos. Este es un estado caótico. Y esto lo que va a converger es a una violencia, quién sabe, ojalá Dios quiera, de incalculables consecuencias. ¿Por qué? Porque estos señores han pisoteado todos los gobiernos que han pasado. ¿Se acuerda desde Rafael Correa a los 2 años que se hizo la Asamblea Constituyente y se aprobó la nueva Constitución del 2008? Metió la mano de la justicia y metió a cualquier cantidad de jueces. A cualquier cantidad de jueces. Por eso es que esa justicia está hecho un desbarajuste y medio. No estoy atacando a la juventud, no estoy atacando a los conocimientos, no. Entonces la justicia ahora ve ese Consejo Nacional Electoral amenazar a jueces. Ahora no solo el Consejo Nacional Electoral, sino las Fuerzas Armadas a los jueces, porque no dictan favorable al gobierno. Entonces mañana al pueblo le fusilarán a los periodistas, acabarán a los periodistas, a los ciudadanos que opinamos, nos harán perder. Y está bien porque el gobierno, todos están arrodillados ante el gobierno de turno. Un Consejo Nacional Electoral que no cumple ya debe estar fuera. Diana Tamay ya cumplió sus funciones. A Venezuela, por favor, hubo ese desajuste y medio por Consejo Nacional Electoral, y aquí esa señora debe estar afuera porque hay suplentes. Cumpla la Constitución, por favor. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una pelea aventallada limpia ellos, y que quieren los mismos partidos politiqueros. Porque yo estoy por el Ecuador y los ecuatorianos. Por segunda vez estoy por el Ecuador y los ecuatorianos. Entonces de este caos están saliendo beneficiados todos estos politiqueros que están de turno y los que quieren entrar para saquear el país, porque no hay salud, no hay educación, no hay vivienda. Soy una persona que estoy reclamando ante Fiscalía por el fallecimiento de mi madre, que no hubo el protocolo respectivo y no me responden aquí en Cuenca. No me responden. Entonces ante ello yo digo, si este pueblo seguimos aquí, medidas duras para estos señores. Tiene que haber una constitución, por favor, yo le pido a todos los constitucionalistas, a todos, a ver, cumplas el 4 de febrero de 2018 muerte civil en el comienzo de bienes, si no cumple al primer año el 20% o el segundo año, o si no cadena perpetua, pena de muerte, o de la forma más dura para los señores politiqueros, porque para el pueblo ya están las muertes en las calles. Recién nomás acabo de escuchar cómo lo están subiendo impuestos al pueblo, pero aquí alcaldes y contraautoridades se dan el lujo de hacer fiesta encima de sangre, fiesta encima de muertos, fiesta encima de sufrimiento y angustia. Señor constitucionalista, abogados, soy una persona que pertenezco a observatorios. Por favor, apuntemos a todos estos señores de la politiquería y a poner medios duros, a poner en la cárcel. De lo contrario, ellos nos van a matar y nos van a encarcelar con hambre, con necesidad, y un país rico y de gente emprendedora y trabajadora. Un cordial saludo, buen día y gracias. A usted por participar. Bueno, yo creo que este pedido es para todos los ecuatorianos, ¿no? Que respetemos las leyes y que busquemos la manera de que las autoridades cumplan también, que el cumplimiento no sea solamente para el común de los ecuatorianos, sino empezando por quienes hoy están manejando el país.
Le escuché muy entrecortadamente, pero me voy a referir a algunas de las ideas básicas que logré escuchar de la persona que intervino a través de teléfono. Y una de ellas es que primero las instituciones que deben regir el proceso electoral deberían tomar cartas del asunto desde el inicio, porque por ejemplo al Consejo Nacional Electoral le compete vigilar todo el proceso electoral y ha venido haciendo declaraciones contradictorias, como la presidenta Diana Tamaín a propósito. Los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral ya están extemporáneos, ellos se han prorrogado en sus funciones, se ha venido deteniendo un concurso público de nombrar a los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral desde el año 2022 y ellos están prorrogados. El presidente de la República, Daniel Noboa, nombró como cónsul en Queens al hermano de Diana Tamaín. El sobrino del consejero Pita es uno de los contratistas de una de las barcazas de Compar Power Ship en el problema energético. Entonces, veamos de esa manera también cómo está distribuido. El Tribunal Contencioso Electoral detiene las causas supuestamente por temas procesales. Por ejemplo, el día de ayer presentó una queja, me parece, Luis Tillería, otro candidato a la presidencia de la República, y más o menos estaban determinando los plazos y se le responderá en 60 días. Es decir, ya cuando acabe el proceso electoral, sean las elecciones ya de primera vuelta y hasta de segunda vuelta, porque es en abril. Véase todas estas incoherencias que se vienen cometiendo al calor también de las instituciones. ¿Qué hace la Contraloría General del Estado al momento de vigilar, por ejemplo, el uso de los recursos públicos? Porque el presidente y los asambleístas de ADN, de la Asamblea Nacional, han dicho que ellos no van a sacar licencia, pero porque no van a hacer campaña, decían, pero se les ha visto haciendo campaña por toda parte, pegando propaganda, etcétera, en las diferentes avenidas, e incluso el presidente de la República ha venido participando en diferentes eventos de las instituciones del Estado, en entrevistas prometiendo obras. Hoy día estuvo en Guayaquil, me parece, ofreciendo una vía que van a construir. Además de su ofrecimiento, no es algo que ya esté terminado. Y además de eso también es el incumplimiento del artículo 203 del Código de la Democracia, porque no puede hacer publicidad ni propaganda utilizando instituciones del Estado, a menos, salvo lo que dice el Consejo Nacional Electoral, con el pago que hace a través del Consejo Nacional Electoral con el Fondo Público para las elecciones. Ellos están utilizando instituciones del Estado. Entonces, aquí hay varias ilegalidades. En realidad se ha generado caos, un caos tremendo, y continuará si es que no se toman las medidas adecuadas del caso. ¿Cuáles son esas medidas adecuadas? ¿A qué organismo o institución le toca intervenir para que se respete el Estado constitucional de derechos, que se respete la ley? Porque en un Estado como el Ecuador nadie está por encima de la ley, ni siquiera el mandatario de la nación. ¿A quién le toca intervenir ahora? Empecemos por el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, y sus funcionarios. Deberían recapacitar y asumir los claros artículos de cada una de las leyes, empezando por la Constitución. Parece, dado la historia que tenemos, que no lo van a cumplir. Luego de eso tenemos un Consejo Nacional Electoral que decía que se va a pronunciar con una resolución sobre el artículo 93, todavía no sale la resolución. El TC, que viene haciendo dilaciones, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral, que toma las decisiones en realidad ya judiciales sobre las violaciones de las infracciones electorales. Luego tenemos la Corte Constitucional también, que no ha dicho nada. Hay una acción, me parece, de incumplimiento de dictamen presentada por la vicepresidenta Abad contra los 2 decretos, el uno que nombra a Sarija Moya y el otro que nombra a Cintia Gelibert. Todavía están en trámite y la Corte Constitucional se viene demorando. Es una cuestión de urgencia. Yo les llamo también a los jueces a que determinen y den trámite urgente, porque aquí peligra la democracia. Hay una violación flagrante de la división de instituciones. También llamo yo a la función judicial a mantener la independencia frente a la función ejecutiva y frente a la asamblea, para mantener en orden las cosas, porque de otra manera hay una intimidación tremenda a cualquier determinación que hagan los jueces. Se intimidó a la jueza, por ejemplo, que determinó la acción de protección de la vicepresidenta a favor de la vicepresidenta Abad, y ahora a la jueza Tania Lor sobre los casos de 4 de Malvinas. Entonces no hay independencia. Por eso yo llamo al tema de las instituciones y también a la ciudadanía.
organizaciones políticas, sociales, a que reclamen, porque también hay vías para eso. Y yo creo que también tienen un gran papel los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, si no comunican todas las voces y se restringen solamente, por ejemplo, a ver la visión del presidente, etcétera, también pueden circunscribir el campo de debate. Y esto va a traer algunos problemas administrativos, dictámenes, sentencias a futuro. Y obviamente hay una polarización en el país, la conocemos, ¿no es cierto? También por el tema de las encuestas. Y yo sugiero también ahí a la ciudadanía que se vean también propuestas y no solamente encuestas, ¿no? Porque también es otro gran problema. Listo, gracias, doctor. Ha sido muy importante y pedagógica esta explicación, argumentando jurídicamente estas ilegalidades que estarían dándose en las acciones del presidente. Gracias por compartir su análisis con nosotros este mediodía. Muchas gracias a usted. Gracias al doctor Jaime Chuchuca por haber participado.